Bien, señores, en el día de ayer, como decía el doctor, el presidente de la República, como tema central en la semanal, presentó y explicaron la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal no tiene nada que ver con reforma fiscal. La ley de responsabilidad fiscal, que lo primero que hay que decir es que no es una ley que se aprobó ayer. Se sacó ayer y se presentó ayer, porque ya está en ejecución, se aprobó hace unos meses y se está trabajando con esa ley de responsabilidad fiscal. Ahora se presenta porque es parte fundamental del grupo de leyes que se necesitan para operar en este proceso de reformas que viene en nuestro país. Así como se necesita una reforma fiscal, se necesita una ley de responsabilidad fiscal, la cual ya fue aprobada y está en ejecución. No es algo que se está comenzando a implementar y todo esto. ¿Qué es una ley de responsabilidad fiscal? Eso no tiene que ver nada con nosotros, con ningún dominicano que no sea servidor público. Es una ley que le traza la pauta a el gobierno de turno de cómo debe de controlar su gasto y cómo sobre todo debe de manejar su tope de endeudamiento. Y tiene un fin, procura a mediano plazo, estamos hablando del 2036, 2035, procura unos objetivos. Algunos son inmediatos y otros son... ¿Qué va a ocurrir en esto? Básicamente le dice al gobierno qué parte del presupuesto usted puede gastar y qué parte puede utilizarlo, hasta dónde usted puede endeudarse. Usted ya no se podrá endeudar y solo se puede endeudar cuando hay una catástrofe. Y para eso hay un procedimiento. Inclusive establece que cuando llega esa catástrofe, cómo ellos utilizar y romper esas reglas y qué tiempo tú vuelves atrás para volver a endeudarte fuera de ese marco que tiene eso que está ahí. Por ejemplo, mañana un presidente de turno no puede decir: yo voy a hacer una carretera o una presa que cuesta $500 millones, si esos 500 millones hay que tomarlos en un financiamiento y eso no está establecido y eso o supera lo que estaba estipulado en esa ley de responsabilidad fiscal. Según entendí, más o menos el tope es un 3% por encima del porcentaje de la inflación. Quiere decir que el espacio que tiene un gobierno para endeudarse es más o menos de un 7%. Si la inflación promedio de nosotros es 4%, nosotros podremos endeudarnos más o menos un 7%. Entonces eso te da un tope en el control del gasto, pero a través de cómo tú te endeudas. No tiene que ver con que nosotros vamos a gastar menos, a pagar menos nómina, a votar empleados, a construir menos, no. Es un tope que procura que a mediano plazo el endeudamiento, lo que debemos de capital, se vaya reduciendo con relación al Producto Interno Bruto. No que vayamos pagando capital. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto, como sabemos todos, crece cada año. Crece en un 4%, en un 5%. Y si tú le pones un tope a la deuda y tú te vas endeudando
inferior a lo que tú vas creciendo, entonces tú vas a reducir tu deuda no en el monto nominal, sino en el valor con relación a lo que es el Producto Interno Bruto, al porcentaje de tu Producto Interno Bruto. Hay un dato que es interesante también, y es que esta ley procura la reducción de la tasa de interés. Nuestro país tiene un porcentaje de endeudamiento, gústenos o no, normal. Nosotros debemos un 40 y pico % de nuestro Producto Interno Bruto. Es más, hoy, con todo lo que cogió el gobierno de Abinader, ya nosotros debemos menos que lo que el gobierno debía en el 2019, que lo que el país debía en el 2019. Tú dices, pero son más millones. Sí, son más millones, pero el Producto Interno Bruto creció. Eso es, como yo le explicaba un día. Y del billón del presupuesto de este año, 1,5 billones. ¿Cuánto es la deuda? No sé, no se trata de eso, se trata de que si tú tienes, por ejemplo, una casa que tú vas a comprar y decimos que la República Dominicana es nuestra casa y que en el 2019 esa casa costaba 100 millones de pesos y nosotros debíamos 50 millones de pesos, que era la mitad del Producto Interno Bruto. Si hoy tal vez debemos 60 millones de pesos y la casa, pero ahora la casa ya no vale 100, la casa vale 120. Entonces nosotros debemos menos con relación al valor de la tasación. Eso es básicamente la forma más fácil de uno explicar lo que hay. Al subir el Producto Interno Bruto es como si subiera el valor de la propiedad. Entonces, la deuda es menor por ciento de lo que el banco te presta. Y todo eso es un juego económico que debe de tener un tope. No es un tope solamente monetario, es un tope con relación al valor y a la tasación, a lo que es lo que tú tienes, a lo que es tu Producto Interno Bruto. ¿Qué dato? Y lo reconoció el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando dice, miren, nosotros no es que debemos tanto con relación al Producto Interno Bruto. Perdón, por parte, porque no hay mucha prisa. Entendí ahora algo que me ocurrió con lo que está diciendo Michelle. Yo deposité en un banco 2 títulos de propiedad y me hicieron un préstamo con esa garantía. Cuando pasó un año, esos títulos, se estaba pagando la deuda mensualmente. Cuando pasó el año, esos títulos cogieron valor, subieron de precio esas propiedades. Y yo le pedí al banco que me devolviese uno de los 2, porque con uno ellos... Era suficiente para garantía. Y dijo el banco que no, porque ellos querían tener una... Lo que está diciendo es que el Estado, cuando sube el PBI, el PIB, tiene un beneficio oculto en el aumento del producto. No es un beneficio oculto, lo que le da es una calificación mejor. Bueno. Porque tú debes menos con relación al valor. Porque vale más. La garantía. Sí. Yo creo que esto está bastante bien. Sí. Me preocupa, y es un dato, que a diferencia de que hoy nosotros tenemos una calificación triple B, que es una calificación buena de riesgo, dice el ministro de Hacienda que nuestro problema no es el alto endeudamiento. Nosotros debemos normal, un porcentaje normal de nuestra tasación, de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestro problema es que la tasa de interés que hoy paga nuestro país,
La tasa de interés que hoy paga nuestro país es alta. Nosotros pudiéramos estar pagando con ese nivel de deuda y esa calificación triple B, nosotros pudiéramos estar pagando un 6, un 7% y estamos en un promedio de un 10%, diferente a otros países. ¿Qué se procura con esta ley? Un gobierno va a saber de ese presupuesto que dice, cuando estructura ese presupuesto anual, de que se refiere el doctor, que dice 1.500.000.000.000, ¿cuánto es la deuda? Espérate. Ahí lo que le van a decir es que de ese presupuesto, olvídate del pago de la deuda. Es que vamos a hablar de los ingresos. Un presupuesto se estructura basado en ingresos y gastos. Los ingresos vienen de dos sitios básicamente: de ingresos por impuestos y de préstamos. Ahí es que está esa ley de responsabilidad ciudadana. ¿Y por qué él se cogió tanto tiempo explicando eso? Porque me da la sensación de que había la necesidad de que la gente entendiera, y fue lo que yo traté de preguntar. Yo personalmente te digo, yo no lo hubiera hecho, porque eso es al inicio de una gestión. Tú ponerte tú mismo una ley y ponerla en aplicación desde hace tiempo, que te iba a contar, que tú no puedes tomar prestado más que lo que dice esa ley. Es decir, que le puso un candado. Le puso un candado a la Constitución para no ser presidente, y le puso un candado, y le puso un candado al tope de la deuda, que no es en el gasto. Claro, tú tienes que controlar el dato, pero tú no puedes gastar endeudándote más de ese porcentaje que esté estipulado. Entonces, eso es fundamental, y eso tiene un fin, no solo un fin de transparencia, un fin de control anual, de que tú no puedes ejecutar nada que no esté planificado, pero eso tiene un fin fundamental, que es reducción de la deuda a largo plazo, pero sobre todo reducción de la tasa de interés. Sí, Hacienda es el encargado de hacer cumplir esa ley. Carlos, nosotros tenemos algo que le pasó al gobierno, no sé cuál de ellos, creo que era el de Leonel, cuando Vicente Bengoa era ministro de Hacienda. ¿Qué fue? Dijo algo que tiene mucho que ver con el endeudamiento. Cuando se dijo que el PLD se estaba endeudando mucho, Vicente Bengoa dijo lo siguiente. Dijo, pero mírenlo de una forma más sencilla. Si una persona gana, en ese momento el salario mínimo creo que era 9,000 pesos. Si gana 9,000 pesos de salario mínimo, tomar 9,000 pesos de préstamo no procede. Pero si esa persona gana 100,000 pesos, tomar 9,000 pesos no es problema. Porque lo importante es que la persona tenga ingresos que le permitan para vivir y pagar. Y pagar y que le sobre. Entonces, lo resumió así. Esta es otra cosa, no estoy poniendo, pero recuerdo al Michel hablar de que se han puesto ellos un tope de endeudamiento. Sí. Sobre todo, un tope que los organismos internacionales dicen, todavía tienen capacidad de endeudarse, pero tengan cuidado. En el 90, en el 90, sí, el grupo de Andy le dijo a Balaguer que el país tenía capacidad de endeudamiento. Y le convencieron de que tenía capacidad de endeudamiento. Y tanto fue así que años después, cuando la Torre Gemela, ese equipo estaba debajo de la Torre Gemela con un burro de quiniela vendiendo bonos del país. Bien, yo creo que, y ojalá esto no lo malinterprete nadie, pero desde mi punto de vista, el gobierno lo que ha querido es dar una señal. Sí. Primero, porque les digo que una ley de responsabilidad fiscal, yo noté dos cosas ayer. La primera es que recordé que la ley de responsabilidad fiscal existe en muchísimos países.
Ustedes han visto cuando dicen que en Estados Unidos se tiene que reunir el Congreso para aprobar un préstamo. Señor. Esa es la ley de responsabilidad fiscal allá. Cuando tienen que romper esa ley, tienen que ir a buscar una dispensa, que hay que buscar a Puerto Rico para darle un dinero, que hay que darle un dinero a los ¿cómo se llama? Los africanos que vienen para Haití. Los kenianos. Todo eso, entonces, esa es la ley de responsabilidad fiscal. Se la pone en China. Y lo segundo, vengan acá. Si esta ley está aprobada de hace unos meses y está en ejecución en el presupuesto 2024, ¿por qué traerla ayer? Es un signo, tiene dos cosas. Un signo a los organismos internacionales y a la comunidad de decirle, de recordarle que dentro de este proceso de reforma aquí hay un control. Ya no estamos en campaña, ya no estamos en esto, aquí hay un control. Recordarlo simplemente, sacar algo que está en ejecución hace tiempo y que no sonó, la ley de responsabilidad fiscal, no sonó, pero está en ejecución. Y lo otro es, ya no estamos en campaña, aquí no me vengan a decir que estamos sobreendeudados, aquí estamos trabajando sobre la ley de responsabilidad fiscal. Otra cosa, ¿qué es deuda pública? Una cosa que Magín fue jefe una vez, deuda pública. Ahí están las dos deudas registradas, o nada más la interna. No, el Ministerio de Hacienda tiene un viceministerio, que es el viceministerio de deuda pública, que es el que está encargado de la deuda del país. Pero es la que regula eso que tú estás diciendo. Bueno, hay una parte eso es la política completa, eso tiene que ver con eso. Ahora, dentro de esa ley hay una parte que tiene que ver con el control de la deuda, que lo maneja deuda pública. Ahora, deuda pública maneja más la deuda que ya está contraída. Ah, ya. O sea, no la que se va a tomar. Sí, por ejemplo, en eso yo siempre tengo una discusión con los economistas y con todos los sectores, con la otra pregunta que yo le hice al presidente ayer, que yo le decía, ven acá, y no se puede, nosotros mismos, ahora que estamos tan bien, vamos a emitir 50,000 millones de dólares en bonos, o 40,000 millones, para pagar nuestra propia deuda. Y si estamos tan bien y nos prestan al 6, ¿verdad? En vez de al 10. Recogemos la que está al 9. Vamos a deber lo mismo, pero vamos a pagar 4% menos de interés. Y yo le puse el ejemplo de cuando Venezuela nos vendió la mitad de la deuda por la mitad del precio. Entonces el presidente me decía, no, es que lo de Venezuela no es lo mismo, porque Venezuela es un caso aparte. No, en ese momento quería ese dinero. El acreedor quería que nosotros le pagara y te vendió tu deuda por la mitad del precio. La iniciativa no vino de aquí. ¿Qué pasa? Si tú coges para la calle hoy, es lo que a los economistas no les gusta, a donde los que vendieron los bonos y le dice, toma, yo te debo 1,000 millones en bonos. Aquí hay 500. Aquí hay 1,000. No, porque tú le vas a pagar con 1,000. Tú no le vas a comprar a menos precio, tú lo que vas a coger un préstamo más barato para pagarle a él esos 1,000. Sí. Él te va a decir, no, yo te coloqué esos bonos a 10 años. Tú no me lo puedes pagar, porque tú me estás pagando bien. Y tú eres buena paga, y cuando tú lo necesitabas al 10, yo te lo presté al 10. Entonces eso da una mala señal. Yo soy de los que digo que no hay que esperar una crisis. Porque cuando una gente está quebrada, los organismos le venden, le reciben cosas. Nosotros le pagábamos a Venezuela con habichuela. Entonces, todo eso hay. Y yo creo que la misma refinería se compraron bien las acciones. Entonces, yo creo que a veces la deuda se puede comprar más barata. ¿Qué pasa? En la economía eso no funciona así. Por ejemplo, tú tienes una casa y al Banco Popular, o al Banco de Reserva, o al Banco VHD, tú le dices, mira, yo te debo 1 millón de pesos. Toma tu 1 millón de pesos antes de tiempo. Porque lo conseguí en el Banco de Reservas
2 puntos más barato y voy a pagar 2,000 pesos menos de cuota. ¿Y qué te dice el otro banco? Sí, está muy bien, pero tiene que pagarme una penalidad. Así. Tiene que pagarme una penalidad. Entonces, eso es lo que yo entiendo que uno a mediano plazo puede estructurar para poder bajar nuestra propia deuda. Los economistas dicen que eso no es bueno. La responsabilidad fiscal es parecido a eso que le dicen los bancos a uno, que dicen, no puedes tomar un préstamo cuyas cuotas sobrepasen el 25% de tus ingresos. Más o menos una cosa así como, no te metas en algo que tú no vas a poder pagar. La responsabilidad fiscal lo que le dice a un gobierno es que no se endeude, hasta dónde se puede endeudar en cada año. Sí. Cuánto tú vas a pagar de capital, cuánto vas a pagar de interés, y decirte, mira, tú te puedes tomar un préstamo todos los años por hasta tanto por ciento de lo que tú debes. Y yo creo que está bastante bien, es un tope. Sobre todo en la deuda y en lo que tú vas a gastar. ¿Por qué? Porque tú estructuras tu presupuesto anual basado en unos ingresos. Y esos ingresos vienen o del fisco o de préstamos. Luego tú lo gastas. ¿Y lo gastas en qué? Pagando intereses y pagando los gastos del Estado. Entonces, ahí es que está el jueguito. Yo personalmente creo que esto se presentó ayer, algo que existe en el mundo entero y algo que aquí ya está funcionando hace un año. ¿Para qué? Para dar una señal. Para dar una señal de transparencia, una señal de que se sabe para dónde se va. No, que vamos a seguir cogiendo prestado. No, nosotros podemos seguir cogiendo prestado hasta un tope. Y ese tope marca que nosotros vamos a pagar, a tener menos deuda y menos interés si el crecimiento se mantiene. Claro. ¿Verdad? Y si no hay ninguna catástrofe que te obligue a tú salir a buscar cosas carísimas y hay que buscar dinero prestado. Bien. Vamos a hacer una pausa.